¿Pueden los jueces arbitrar judicialmente? ¿Pueden ir más allá de lo que las partes le plantearon? ¿Pueden realizar pronunciamientos distintos a los que las partes le indicaron? Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos todos. Les habla Antonio Bello Lozano Márquez. Y en esta oportunidad, dando continuidad a los temas que hemos venido tratando en este canal de Estrados de la plataforma YouTube, vamos a tocar el tema de las funciones del juez. Un tema al cual ya hemos hecho referencia en oportunidades anteriores cuando analizamos en una conferencia la perspectiva constitucional de la función jurisdiccional. ¿Por qué insistimos en este tema? Porque es fundamental en todo proceso la intervención de los jueces, la capacitación de los jueces y el sentido que estos deben aplicar, el conocimiento que estos deben tener al juzgar las causas judiciales. Para ello hacemos referencia a la sentencia de la Sala Constitucional número 1806 del 10 de noviembre del año 2018. En esta decisión, la Sala señaló que la tarea que corresponde a los jueces no es sencilla. Sobre ellos gravitan enormes dificultades. Tanto para afrontar y salir airoso de esas dificultades, el juez debe estar provisto de una serie de habilidades, facultades y conocimientos. De igual modo, debe estar provisto de una serie de habilidades personales. Un concepto claro, un concepto preciso, una definición que permite comprender lo que es la capacidad del juez en materia judicial. Ese mismo fallo, al establecer las pautas del mismo, estableció los diferentes elementos que deben formar parte de ese bagaje, de ese conocimiento que debe aportar el juez al juicio. Y allí habla de la dogmática jurídica, de la teoría general del derecho y de la filosofía del derecho. Cuando hablamos de la dogmática jurídica, significa que el juez debe conocer el derecho en su sentido más amplio, lo cual comprende un sistema normativo y un sistema de procedimiento. Pero no solamente eso, el juez también debe tener un conocimiento amplio de los conjuntos de enunciados jurídicos de las materias de su competencia, así como aquellos aspectos relacionados con la misma. Esto comprende, entre otras cosas, el conocimiento de la doctrina, el conocimiento de la jurisprudencia. Y si esa doctrina es tanto nacional como extranjera, muchísimo mejor. Es decir, que su conocimiento sea profundo, que su conocimiento sea adecuado. ¿Para qué? Para poder juzgar aquellas causas que tiene atribuidas. Eso es lo que es la dogmática, el conocimiento de la ciencia del derecho a plenitud. Cuando hablamos de la teoría general del derecho, el juez debe conocer la teoría de la norma jurídica, la teoría de los cuerpos jurídicos, es decir, leyes, ordenanzas, decretos, etc., y la teoría del sistema jurídico, de cómo funciona el sistema jurídico. Ese sistema jurídico, ¿por qué hablamos de un sistema? Porque es la propia Constitución, en su artículo 253, la que prevé lo que denomina el sistema de justicia. Y cuando habla de sistema de justicia, señala que este es un sistema integrado por diferentes componentes. Allí habla de jueces, habla de fiscales, habla de defensores, habla de auxiliares de justicia, habla de los medios alternativos de justicia, habla de lo que son los abogados litigantes. Todo forma parte de un sistema y todas sus piezas son adecuadas, todas sus piezas deben funcionar, no son prescindibles. No puede haber un proceso donde el juez decida, este proceso no van a actuar los abogados, porque los abogados lo que procuran es enredar las situaciones y causar conflictos mayores en el juicio para demorar la justicia. No, el abogado es un factor indispensable en el funcionamiento de la justicia, porque entre otras cosas
¿Cómo daríamos cumplimiento al derecho a la defensa si no están presentes los abogados para presentar descargos, para presentar defensas, para presentar argumentos? Entonces es un sistema que el juez debe conocer a plenitud, y cuando decimos que debe conocer a plenitud, debe saber cómo funciona la fiscalía, cómo funciona la defensoría, cuáles son los elementos de todos los auxiliares de justicia que estén allí presentes. Cuando hablamos de la filosofía del derecho, es que el juez tenga conocimiento de los distintos componentes, de las distintas ramas de la filosofía, en este caso aplicados al derecho. ¿Eso qué significa? Un conocimiento de los aspectos ontológicos, nociológicos y axiológicos. Cuando hablamos del aspecto ontológico, estamos hablando del aspecto propio de la norma, de lo que es el funcionamiento como tal, con todos los elementos que ello concibe. Cuando hablamos del aspecto nociológico, estamos hablando de las formas y sistemas, y cuando hablamos del aspecto axiológico, estamos hablando de los valores. Y cuando hablamos de valores, estamos hablando de valores y principios de naturaleza constitucional y de naturaleza procesal. Si el juez no domina los valores, si el juez no domina los principios, su conocimiento es muy rudimentario, es básico, resulta insuficiente para ello. Y fíjense ese aspecto filosófico como tal. Vamos a tomar en consideración la sentencia número 85 del 24 de enero del 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Una sentencia que, para mi particular entender, es de las mejores que se ha dictado por la Sala Constitucional en el tiempo de su existencia. ¿Por qué? Por el contenido de apego a la ley, por el contenido de interpretación de la ley, por llenar los vacíos de la ley y por aplicar los conceptos filosóficos. Cuando hablamos de conceptos filosóficos, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, en esa sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional delineó lo que es un Estado social y hace la diferencia, por ejemplo, de que un Estado social no es un Estado socialista, es un Estado donde se debe dar preponderancia al concepto de la persona y de la dignidad humana como tal, para definir ese Estado social. Si el juez no comprende el concepto de la dignidad humana, que es un concepto no jurídico, sino un concepto de filosofía fundamental, entonces mal puede decidir cuestiones en base a lo que es el Estado social previsto en el artículo 2 de la Constitución. Esa sentencia también nos habla de la construcción de la norma, es decir, que los jueces, cuando existen lagunas, cuando existen vacíos, cuando no hay el complemento adecuado a la ley, o la ley sencillamente no es clara, contiene ambigüedades o sencillamente presenta situaciones o panoramas oscuros, el juez debe construir la norma, debe interpretar. ¿Por qué? Porque su misión, su función es la de resolver un conflicto, y no se puede escudar en que la ley no se ha dictado, o que la ley no existe, o que la ley no regula esas situaciones. Hay cantidad de circunstancias en donde los distintos tribunales, y particularmente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, hace uso de esta figura de la construcción de la norma. Fíjense, por ejemplo, el caso de la maternidad asistida o el caso de la gestación por sustitución. Allí la Sala Constitucional, cuestiones que no están reguladas por el ordenamiento venezolano o que sencillamente son muy simples dentro del establecimiento de la ley, fue muchísimo más allá. ¿Por qué? Porque es una situación real, es una situación controvertida que había que darle una solución. En este caso, entonces, aspecto de la maternidad subrogada, de la gestación de manera asistida, fueron regulados y fueron establecidos por la jurisprudencia, de manera pues que hasta tanto se dicte la ley, y la cual de dictarse deberá tomar en cuenta esas consideraciones jurisprudenciales, entonces la jurisprudencia construye la norma adecuada para solucionar el conflicto.
Esa misma sentencia que estamos hablando, la 1806, dice que los jueces en sus decisiones tienen que ser racionales y razonables. Cuando hablamos de la racionalidad, es decir, que actúen con apego a la ley, pero cuando habla de la razonabilidad, lo que significa es que los jueces no solamente deben apegarse al contenido de la ley, sino que deben ir más allá, y ese más allá aplica la razonabilidad del asunto. Es decir, la sentencia puede estar apegada a la norma, pero si esa sentencia va a causar conflictos, si esa sentencia va a causar un caos en el orden social, el juez tiene que ser prudente, tiene que ser ponderado, tiene que ser razonable para que la decisión justamente no cause perjuicio ni al individuo ni a la colectividad como tal. Otro aspecto interesantísimo a ver es el del precedente judicial. Estamos acostumbrados a ver en el litigio que muchísimas veces los jueces hacen uso de la jurisprudencia para resolver un asunto, que es lo que en la doctrina y en la jurisprudencia internacional se conoce como el precedente. En el sentido cual, en Venezuela, las únicas sentencias que tienen carácter vinculante son aquellas que establece, de acuerdo a la normativa constitucional, la Sala Constitucional en interpretación de la Constitución. Hay una decisión por allí de la Sala de Casación Civil donde hace ver que la doctrina de la Sala de Casación Civil es vinculante para los jueces, asunto que resulta bastante discutible porque la norma así no lo regula. Ahora bien, ¿la aplicación del precedente es adecuado? Sí, por supuesto que sí, pero siempre y cuando haya una continuidad, haya una uniformidad en ese sentido y haya una explicación lógica. No es sencillamente citarlo, porque la Sala Constitucional dijo esto, porque la Sala de Casación Civil dijo aquello, sencillamente se aplica y el caso se resuelve de esa manera. No, el juez tiene que aplicar su intelecto y ver si las razones que establece el fallo que constituye el precedente son aplicables a ese asunto, es decir, aplicar su racionalidad, su comprensión del asunto, porque si no, la sentencia sencillamente será inmotivada. La Corte Constitucional colombiana ha señalado que se deben explicar las razones del apartamiento de la jurisprudencia, es decir, puede ser que exista el precedente, pero que el tribunal no esté de acuerdo con ello. Ahora bien, para hacer eso, ¿qué debe tomar en consideración? Uno, la ausencia de identidad fáctica, que sencillamente no son iguales. Dos, el desacuerdo con las interpretaciones normativas contenidas en la decisión precedente. Y tres, la discrepancia con la regla de derecho que constituye la línea de la jurisprudencia. Por su parte, el autor español Manuel Atienza dice que las decisiones del Tribunal Constitucional no son infalibles, ni siquiera supone que sean correctas, sino que pueden existir otras interpretaciones más adecuadas o correctas. En Venezuela, el autor Duque Corredor dice que los jueces pueden arbitrar soluciones más correctas que las asentadas por la Sala Constitucional, con lo cual no están desconociendo el precedente interpretativo constitucional. Y esto es muy importante. ¿Puede un juez ir más allá del criterio vinculante de la Sala Constitucional? Según el criterio del profesor Duque Corredor, sí, en la medida que lo mejore, en la medida que lo haga más óptimo. Esa es la función del juez, aplicar correctamente el derecho y no sencillamente ajustarse a lo que diga una jurisprudencia sin más o menos elementos a considerar. Aquí se trata de optimizar, de llevar a su máxima expresión estos elementos. Y ahí entramos en una figura que es importantísima, que es la del arbitrio judicial. ¿Pueden los jueces arbitrar judicialmente? ¿Pueden ir más allá de lo que las partes le plantearon? ¿Pueden realizar pronunciamientos distintos a los que las partes le indicaron? Si a ver vamos, en el proceso civil específicamente rige
hoy en día el principio dispositivo que está en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que señala que el juez debe atenerse a lo que las partes hayan alegado y probado en auto. Pero eso va en contraste o en contradicción con lo que establece el artículo 2 de la Constitución, es decir, el aspecto de la justicia material a que hacíamos referencia. Entonces el juez está atado de manos en un proceso civil, no necesariamente. Él lo que debe aplicar es ese sentido constitucional, esa prevalencia del valor constitucional por encima de las cosas, y puede ir más allá de lo que las partes hayan planteado. ¿En qué sentido? Siempre en el sentido de mejorar la aplicación de la ley, de hacerla óptima. Eso se llama el principio de concreción constitucional. Entonces, en base a ese principio de concreción, de darle un sentido efectivo, útil a la norma, el juez puede ir más allá de esos señalamientos que la parte han dicho. El autor español Alejandro Nieto dice que no se trata de ofrecer un sistema de arbitrio como alternativa al sistema de legalidad, ya que con los dos no puede formarse un dilema. La legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva, tanto como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito. Bastante claro, bastante específico este autor. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo la Sala de Casación Civil venezolana ha venido haciendo uso de la figura del obiter dictum, es decir, de tratar de ir un poco más allá para mejorar el sentido de la norma, la aplicación de la ley. Bajo figuras como el obiter dictum, por ejemplo, se eliminó la figura del reenvío en materia de casación civil. Se estableció el principio de la carga dinámica de la prueba. Estos dos aspectos, por no mencionar más, sencillamente mejoraron lo que es el proceso civil, la efectividad de las normas adjetivas, es decir, de las normas creadas para dirimir conflictos. Hicieron que los conflictos fueran más ágiles en su sustanciación, en su decisión final. ¿Bajo qué? Bajo una figura que es el obiter dictum, que no es otra cosa, sino parte de lo que estamos hablando de ese arbitrio judicial. Ya para concluir, la Sala ha señalado lo siguiente: la Sala Constitucional, a la luz de todos estos elementos, la Sala respalda las decisiones en las que los jueces, a partir del análisis de la situación planteada y ante la ausencia de una regulación expresa, conscientes de su cometido, recurren al propio ordenamiento o a otros elementos en busca de la solución correcta para el conflicto que se les ha exigido resuelvan. La función judicial se degradaría si no se actuara de esa forma, se pondría a sí misma en contra del progreso y del desarrollo, y al final quedaría deslegitimada ante los que confían en su buen juicio. Señores, la función judicial es amplia. La función judicial debe ser completa. Exige jueces competentes, exige jueces independientes y exige jueces que tengan el conocimiento adecuado para ir más allá de lo que la norma exige, más allá de lo que la norma determina. ¿Para qué? Para optimizarla y obtener esa justicia material de la que tanto hablamos. Muchas gracias por su atención.